del planeta. Los compañeros que han estado conmigo en el taller pues ya los vieron, pero de repente acá se me quedaron fuera. Los recursos estratégicos, pero también la localización de bases militares, de posiciones que tienden a controlar territorio, ¿no? O sea, que son el soporte para el control del territorio y que justo van ocupando los mismos lugares. Entonces, si puedo al final, a la hora del debate, que si hay tiempo, los pongo rápido y se los muestro. Pero, bueno, la idea de mostrar esos mapas era un poco pensar en cuál es la lógica, cuál es la manera como el capitalismo se abre paso en el mundo y por qué se abre paso, cuáles son sus objetivos, qué es lo que está buscando, ¿no? Entre otras cosas, una de las cuestiones que mueve tanto la política como las posiciones militares, como la economía hoy en el mundo, pues son exactamente estos recursos tan valiosos, entre los que está el petróleo, el agua, o sea, recursos, se llaman recursos, son riquezas de la naturaleza, ¿no? Son riquezas naturales que hacen posible que sigamos manteniéndonos en el planeta, que tengamos vida en este planeta. O sea, acaparar esos elementos que permiten la reproducción global es controlar la reproducción global. Entonces, por supuesto que son elementos de la más enconada disputa en el planeta. Dicho esto, yo quiero en verdad trabajar con ustedes una cosa que no necesariamente es la visión que siempre tenemos de la geopolítica. O sea, hoy no vengo como a decirles por dónde está avanzando los proyectos del capital, de las empresas transnacionales y por dónde estamos colocados nosotros, sino en vez de hacer ese ejercicio, yo quiero reflexionar con ustedes qué es lo que marca las pautas del modo de vida capitalista. Y el modo de vida capitalista no es el de los capitalistas, es el nuestro también. El modo de vida dentro de este sistema de organización social, ¿no?, que hace que tengamos ciertas reglas, que nos comportemos de cierta manera, con márgenes, por supuesto, siempre, con críticas, con justo el desarrollo del pensamiento crítico. Ahí es muy importante, pero que nos da ciertos marcos dentro de los cuales nos podemos mover. Pueden ser marcos normativos, pero también son marcos de una lógica económica, de una lógica de relacionamiento social, que es muy importante tener en cuenta para pensar hacia dónde estamos yendo, cuáles son los límites de este sistema de vida y qué es lo que tenemos que hacer frente a la situación en la que nos encontramos hoy en día. Entonces yo pongo aquí algunos de los que me parecen principios básicos del capitalismo que a lo largo de toda su historia han, digamos, regido su comportamiento y que creo que es muy importante analizar hoy, porque hoy estamos en un momento realmente de catástrofe, en un momento muy extremo en que los límites de reproducción del planeta están siendo rebasados. Ya desde hace rato fueron rebasados y nos estamos comiendo la vida en realidad. Entonces, quiero plantearles rápidamente algunos de los elementos con los que nosotros estamos acostumbrados a vivir y que a veces no nos damos cuenta cuál es el trasfondo que tienen. Por ejemplo, el del progreso. El progreso es una manera de entender la evolución social, es una manera que tiene el capitalismo de entender la evolución social, no es la única manera. Sin embargo, sí se nos ha presentado como la única y además la deseable, ¿no? Todos queremos progresar. ¿Quién no quiere progresar? No queremos estar en el atraso. Aquello que no es progreso es atraso. Eso hay que rechazarlo. Y el progreso, en verdad, es una manera de entender la evolución
digamos, lineal y acumulativa, en línea recta, siempre, nunca retrocediendo, sino siempre yendo hacia adelante. ¿Hacia adelante en qué? No importa tanto, pero siempre tenemos que ir un poco más, ¿no? Siempre tenemos que crecer un poco más, que acumular un poco más, que acaparar un poco más, que monopolizar un poco más, ¿no? Y ahí estaremos bien, cumpliendo los propósitos, los objetivos últimos de este sistema. Y por supuesto, lo que no estamos considerando ahí es que esto se basa en la idea de que el hombre está planteado así, pero digamos el humano, ha llegado a alcanzar la posibilidad de dominar a la naturaleza. Dominar a la naturaleza humana, dominar a la naturaleza biológica, ¿no? Dominar a la naturaleza en general, y entonces tiene la capacidad de irla orientando, de irla llevando por los cauces que son más convenientes para cumplir las metas del progreso. Este dominio de la naturaleza, que cuando lo pensamos bien, la naturaleza no es otra cosa más que vida, bajo formas diferentes, ¿no? Pero toda la naturaleza es vida en realidad. Entonces, lo que se está planteando aquí, por un lado, es que hay una especie superior, y dentro de esa especie superior, una lógica superior, que es la lógica que tiende a subordinar todas las variantes de la naturaleza humana y además a subordinar al resto de la naturaleza. Esto implica el establecimiento de una relación ya no sujeto-sujeto, como había antes del capitalismo en la mayor parte de las culturas, ¿no? Vieron ustedes cómo se desprecia, por ejemplo, las ideas animistas o las ideas estas de esta gente atrasada, que de repente piensa que puede hablar con las plantas y los animales, que se puede comunicar con ellos. Eso es concebido como parte del atraso, de lo que no queremos, de lo que estamos abandonando, y toda esa parte la estamos convirtiendo en objeto. Ya no son relaciones intersubjetivas entre diferentes especies, por ejemplo, sino relaciones de una sola especie, que es el sujeto, con respecto a todas las otras que pasan a tener calidad de objetos. Y por supuesto ahí el establecimiento de la propiedad privada, ¿no? La propiedad, que es lo que hay que respetar. Toda la normativa capitalista crece, digamos, se desarrolla a partir del respeto a la propiedad privada, y es otra vez, la propiedad privada individual es una forma de posesión, ¿no? Había formas de posesión muy distintas en otros sistemas de vida, posesión colectiva de la tierra, no tenían que rotularla, no tenían que ir ahí al juzgado a que quedara dicho que nadie más podía pasar por ahí, en fin, ¿no? O usar esa tierra. Pero bueno, la propiedad privada individual no es la única forma de posesión de los bienes o de establecimiento de una relación con los bienes que nos permiten vivir. Es solamente una manera, es la manera que el capitalismo usa para desarrollarse, ¿no? Sobre estas bases, el problema es que cuando nosotros queremos siempre crecer, terminamos devorando. Cuando nosotros queremos siempre dominar a la naturaleza, terminamos quitándole creatividad a la propia naturaleza, terminamos transformándola en lo que no es, ¿no? Y entonces llegamos al momento actual, después de 500 años de capitalismo en que han ido ocurriendo estos procesos poco a poco, han ido madurando. Llegamos a un momento en que nos encontramos realmente en una crisis muy difícil de resolver, que el propio capitalismo no está encontrando cómo resolver, porque es una crisis, digamos,
es una crisis ecológica, es una crisis social, es una crisis de legitimidad y es una crisis que pone en evidencia que el capitalismo, si sigue funcionando como tiene que funcionar, como es su lógica, como su propio camino le indica, es un capitalismo que tiende, digamos, a la catástrofe. No tiene manera de sobrevivir más allá de unos cuantos años más. Los cálculos que se están haciendo en el mundo científico, incluso en las cúpulas de poder, todos estos cálculos que se hacen en la NASA, de cuántos años más dura la Tierra en condiciones de tener vida y cómo tenemos que ir a conquistar otros planetas o abrir condiciones de vida por otros lados, todos están apuntando a que, por supuesto, de este siglo no pasamos. Y terminar este siglo ya va a ser algo muy complicado, ¿no? Los cálculos al 2050 ya son de, si en la actualidad estamos gastando, es decir, consumimos todo lo equivalente al nivel que permite al planeta seguirse reproduciendo más una mitad más. Es decir, estamos gastándonos el 1.5 en vez del 1 y con eso entonces estamos recortando las posibilidades de vida. No hay manera de detenerlo, la ciencia no puede, porque la ciencia trabaja sobre la misma lógica de los principios anteriores que les presenté. Entonces, la ciencia, para solucionar un problema ecológico, trata de orientar a la naturaleza. La ciencia corrige a la naturaleza, la va llevando de la mano y entonces va profundizando el problema de desgaste ecológico. Un punto que aquí es muy importante es que, por eso hablo de crisis civilizatoria incluso, es que no hay manera de que nos convenzan de que esta ruta nos augura un buen futuro. No hay manera de que nos convenzan, porque todos los días vamos viendo cómo se desgasta esta posibilidad de vida, cómo los alimentos son peores, cómo no tenemos suficiente oxígeno, cómo todo se está contaminando. Entonces, ¿cómo nos van a convencer de que sigamos por la misma ruta? No obstante, estamos tan acostumbrados, tenemos tan colocada la idea de progreso, crecimiento, acumulación y todas estas, que seguimos pensando que ese es el objetivo de nuestras sociedades. Ya no hay capacidad de disciplinamiento consensual, entonces hay necesidad de usar elementos de disciplinamiento que son mucho más rigurosos, mucho más agresivos, que son todos los que tienen que ver con la represión, la militarización, la securitización, todo esto que oímos todos los días, ¿no? En vez de que el problema de crisis ecológica sea el central, el problema de seguridad pasa a ser el central. Y la seguridad no nos garantiza la reproducción de la vida, pero sí nos garantiza que esa reproducción que se dé sea una reproducción controlada. Estos son solamente unos elementos como para que pensemos qué significa este carácter acumulativo de esta dinámica capitalista. A mí me gusta mucho este cuadro, estos datos, porque nosotros tenemos aquí la posibilidad de ver qué pasa en un periodo largo de historia de la humanidad y qué pasa del 1900 para acá. Es decir, un siglo, un poquito más de un siglo, ha sido suficiente como para devastar a un ritmo muchísimo mayor pues la vida, no es la naturaleza, es la vida en general, ¿no? Entonces vean ustedes cómo en toda la historia de la humanidad hasta 1900
Bueno, sí hay extinción, porque siempre hay extinción, forma parte del propio equilibrio ecológico. Pero una cosa es la extinción natural, digamos, y otra cosa es la extinción inducida por los modos de vida. Y esta extinción inducida, miren cómo en un solo siglo cambia completamente las tasas, ¿no? Entonces, estamos en una situación realmente grave. Todos lo vemos, ¿no? De un día para el otro hay menos pajaritos, este pajarito azul ya no viene porque de esos ya no hay, etcétera. Todo lo que quieran pensar por ahí en ese. Un dato más sobre la deforestación, que es algo tan importante, que es justamente lo que nos garantizaba tener oxígeno, tener agua, fijar el agua, tantas cosas, ¿no? Y miren ustedes el ritmo de deforestación que hemos tenido. Desde los orígenes de la civilización se ha perdido casi la mitad de los árboles, ¿no? Pero en los últimos 12 años, 15.000 millones de árboles, es decir, el ritmo, la aceleración, que son parte de las condiciones de este proceso, de este modo de ser, de este modo de vivir del capitalismo, son las que nos están acabando. Es decir, podríamos estar prescindiendo de árboles, reproduciendo árboles, la naturaleza constantemente está haciendo nuevas cruzas, está generando nuevas variantes, ¿no?, de especies, pero si nosotros la extinguimos a este ritmo, ya ni tiempo le damos, ni condiciones tiene de generar esas nuevas variantes. Yo pongo aquí un ejemplo de maíces, pero que de algún modo nos habla de lo que es este patrón de vida, ¿no? Maíces que tenemos en muchos de nuestros países. Esta es una foto de México, ¿no?, de un maíz que hay allá, variedades de maíz. Y esta es una foto de lo que es el maíz moderno, podríamos decir, en qué se ha convertido esa variedad, esa diversidad, que además, fíjense, no solamente cada uno es uno más torcido, otro más recto, qué sé yo, cada uno tiene otras propiedades. No es que todo es maíz y todo es igual, uno tiene unos minerales, otro tiene otros, es decir, cada uno es único en su tipo, y todos ellos se reducen a un tipo de maíz que es más parejito. Las matas son todas más o menos del mismo tamaño, de manera que se pueda mecanizar, se pueda recolectar el maíz y cualquier otra cosa, ¿no? El ejemplo del maíz es simplemente una metáfora, por decir de algún modo. Se puede recolectar parejito, los campos son, digamos, alineados, todo muy organizado, de manera que se agiliza la colecta, se uniformiza incluso la posibilidad de acceso al mercado, pero se pierde toda la riqueza, muchas de las propiedades, digamos, la variedad y las posibilidades de regeneración y de generación de otras variantes dentro de la misma especie. A mí me preocupa esta idea de la relación sujeto-objeto, o esta idea del dominio de la naturaleza por el hombre, porque lo que está pasando es esto. Esto es la agricultura moderna. Estos son los campos de agricultura moderna que ustedes creo que aquí conocen bastante, ¿no? En México lo saben también. O sea, en todos lados está ocurriendo esto. Estamos cambiando los bosques por estas líneas, ¿no?, de productos empobrecidos y además llenos de veneno, fumigados con químicos de todo tipo, o si no, los inyectamos directamente a cada producto y hacemos que todos los tomatitos sean iguales, que todos sean rojitos, que no vaya a haber uno pálido, ¿no? Todos igualitos, pero ya lo que estamos comiendo son cosas completamente distintas a las que comíamos antes. Me interesa tomar el ejemplo de la agricultura, aunque por supuesto ni es el único, ni
de repente cuando pensamos en las empresas que están mezcladas con la producción agrícola, no necesariamente son las más grandes del planeta. Hay empresas mucho más grandes que estas, pero estas, que son las más grandes en su sector, son empresas que realmente tocan un aspecto fundamental, que es justamente el de la reproducción de la vida. Tanto la de las plantas que están modificando como la nuestra, porque nosotros nos estamos comiendo exactamente eso que sale de esos campos que vimos en la imagen anterior. Acá este cuadro está un poquito retrasado porque algunas ya se están fusionando. Ahora hablábamos con Mariel, que es experta en todo esto, de cómo todas estas empresas tienden de ser 10 a convertirse en 3 o 4, es decir, son grandes consorcios que controlan el 75% en este momento. Creo que ahora está mucho más alto el porcentaje de las semillas del planeta. Dirigen lo que se produce, son los que deciden qué semillas, cómo modifican las semillas, cómo esas semillas, qué es lo que van a producir, ¿no? O sea, es como un poco los hijos en probeta, todas estas con los clones, todos estos experimentos de generar artificialmente la vida, ¿no? Y no dejar que la vida se genere a sí misma. Grandes poderes son estas empresas, porque estas empresas controlan nuestra alimentación. Son las que nos permiten seguir comiendo de alguna manera, aunque comamos este tipo de productos. Y miren cómo va creciendo el área en la que se extiende el agronegocio. Fíjense, esto es 2012, está atrasadísimo porque el ritmo de avance de este proceso va, digamos, aumentando exponencialmente. De manera que hoy, por supuesto, hay muchas más áreas que están ocupadas en nuestros territorios y que donde está creciendo, no solamente que ahí hay cultivos de este tipo, del agronegocio, monocultivo, con químicos, todo, sino que el número de hectáreas que están colocadas, que están disponibles para esto, también es creciente. ¿Qué eran esas hectáreas? ¿Qué eran? Eran terrenos indígenas, eran lugares donde se vivía de otra manera. Yo no digo mejor o peor, simplemente digo de otra manera. A mí me parece que es muy importante que reconozcamos que no hay una sola manera de resolver los problemas, ni una sola manera de plantear los problemas. Un mismo hecho puede ser visto desde diferentes perspectivas y quizá el problema se ve de manera distinta y también las soluciones pueden ser diferentes, ¿no? Entonces, lo mismo en esto hay diversidad, que en las plantas hay diversidad, que se está acabando justo por este aumento. O sea, esto implica desplazamiento, pues decíamos indígenas, pero de campesinos, pero de simplemente moradores, en fin, implica un despojo general en todo el mundo. Yo les dije, estas empresas no son las más importantes del mundo en términos de ganancias. Los ingresos que tienen estas empresas, estas son las primeras del mundo, digamos las más poderosas de todo el planeta, y aquí no hay ninguna de esas que habíamos mencionado en las semillas. Quizá van a ir entrando ahora que se están agrupando, ¿no? Van a poder alcanzar estos niveles. Pero fíjense en qué manos estamos, en manos de un comercio estandarizado que vende justo productos transgénicos, productos homogeneizados, ¿no? Y que tiene un poder que equivale a 18 veces el que puede tener Paraguay, ¿no? En términos económicos. La producción anual de Paraguay, esto es el año 2016, no encontré dato más reciente, la verdad, no sé por qué, no está en las estadísticas, pero el dato del 2016 es
18 veces menor que lo que está ganando una sola empresa. Y esa empresa comercial, ni siquiera produce nada. Importante ver también aquí qué tipo de empresas son. A ver, estamos comiendo transgénicos, estamos comiendo productos de monocultivo, por lo menos, con veneno. Entonces, fíjense, tenemos aquí que ya aparecen, no aparecían hace algunos años, no aparecían empresas de salud, de farmacia, ¿no?, de cuidado. Antes teníamos la lista siempre las automotrices, las petroleras, por supuesto, mineras, ¿no? Ahora las de salud han desplazado a las mineras, por ejemplo, a pesar de que las mineras pues, son un poder realmente tremendo. Así que la repercusión que estamos teniendo de este modo de vida se puede medir también aquí. Y son empresas tan poderosas que todas las que les puse ahí son mucho más poderosas que el Paraguay económicamente hablando. ¿Qué hacemos con todo esto? O sea, esto, no sé, nos podemos ir a vivir a otro lugar de la galaxia, pero yo lo pongo aquí por otra razón. O sea, a mí me parece que está muy bien hablar de todos estos temas, dar muchos datos, pero la verdad que no nos debe llevar esto a ver quién tiene el dato más actual, quién tiene más datos, quién puede fundamentar mejor esto. Está muy claro que la cosa no está funcionando. Por más que se hacen esfuerzos por desarrollar, digamos, teorías científicas para mejorar los químicos, para cambiar los químicos por biológicos, ¿no? La biotecnología también funciona en su mayor parte como un veneno, porque está transformando los genes. Y quién sabe qué pasa con la transformación de los genes. Entonces, en términos generales, tiene el capitalismo un problema muy serio. Está generando niveles de pobreza altísimos, niveles de precarización altísimos, de marginalidad, de despojo. La gente está sin empleo, los jóvenes no tienen perspectiva, o sea, tanta cosa que se ha estado señalando desde el momento, sobre todo se acrecentó desde el momento en que inicia la fase neoliberal, y que entonces todo el mundo empieza a perder derechos y empieza a perder condiciones de sustentabilidad. No se va a componer, porque seguimos buscando el progreso. O sea, mientras la lógica no cambie, esto no se puede componer, no hay irreversibilidad. Cuando uno mata la vida no es irreversible, no puede revivirla, ¿no? Cuando uno cancela especies, no puede después multiplicarlas, o por lo menos podría en una medida pequeña, pero artificialmente. Entonces, realmente el problema es muy serio, la crisis es muy seria. Esto nos lleva a controles sociales mucho mayores, como les decía yo en un principio, militarización de la vida, militarización de la política. Vean ustedes cómo... Les pongo el ejemplo de México. En México estamos a punto de tener elecciones y han matado ya como 100 candidatos o sea, ya nadie quiere ser candidato ahí, porque en lo que llegamos falta un mes, un poquito menos de un mes para las elecciones, y ya no hay candidatos porque cada uno que no les gusta lo matan. Unos lo matan por una cosa y a otros por otra cosa, pero ¿eso qué quiere decir sino, digamos, cancelación de la política, militarización de la política, ¿no? Una violencia que ocupa el lugar que debería estar ocupando la política? No hay manera de tener consenso en estas condiciones. Entonces yo digo, realmente el problema que estamos enfrentando es muy grave, porque crisis ecológica, crisis social, crisis política, la institucionalidad en crisis. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos yendo? Tenemos que pensar un poco en términos distintos.
cuando hablamos de progreso, como yo les decía, estamos pensando siempre en una clave teórica lineal. Cuando se menciona por ahí la teoría del caos, que el caos es otra forma de orden, no es que sea desorden, es un orden distinto al orden lineal. Pero la teoría del caos lo que hace es que incorpora la complejidad. O sea, eso que la teoría lineal está eliminando, porque siempre, bueno, vamos a tomar como las condiciones básicas, las que nos llevan a identificar a todos con una cierta dinámica, y entonces vamos dejando los matices, las complejidades, las diversidades, un poco fuera dentro de esa línea de pensamiento. En cambio, en la línea de pensamiento, pues de la teoría del caos o de otras, ¿no? Incluso ustedes podrían proponer, lo que se hace justamente es pensar en las múltiples posibilidades, en las múltiples formas organizativas. Y ahí yo puse estas figuras porque a mí me ayudan mucho a entender cómo funciona esta perspectiva teórica y cómo nos puede ayudar a pensar el problema en el que este sistema de vida nos ha ido colocando. Agrego simplemente que este desarrollo del capitalismo tan acelerado en los últimos 50 años en realidad ha llevado a la cancelación de muchas otras formas de vida que la verdad habían subsistido con dificultades, más algunas que otras, pero habían subsistido 500 años de conquista, de colonización, ¿no? Y hoy tenemos que dentro de las tasas de extinción hay grupos indígenas que se están extinguiendo, es decir, culturas específicas que se están extinguiendo también a una tasa relativamente acelerada. Entonces, cuando pensamos, este es pues evidentemente una galaxia espiral que se llama, pero cuando pensamos en la teoría del caos, esta teoría explica que en un sistema, en cualquier sistema, siempre hay un elemento, digamos un eje, un elemento vertebrador, un elemento clave que es el que organiza coherentemente a todo este sistema, ¿no? Entonces el elemento de coherencia en este caso está aquí, que es incluso donde está más agrupada la galaxia, es el que... Y entonces, a partir de aquí, se genera todo el movimiento. Cuando un sistema empieza a entrar en crisis, empieza a tener problemas como los que mencionamos del capitalismo ahora, hace un momento, empieza a perder coherencia, empieza a soltar y empieza a disiparse. Y cuando se disipa pasa una cosa muy interesante, empiezan a multiplicarse los ejes ordenadores. Ya no hay uno solo capaz de ordenarlo todo, sino de repente surgen alternativas de ordenamiento, surgen alternativas de coherencia. O sea, modos de entender el mundo diferentes, modos de vivir el mundo diferentes. La visión del mundo es algo muy importante, la epistemología es algo muy importante porque es lo que da la coherencia lógica del modo de vida en el que estamos y que estamos construyendo y enfrentando. Yo les quiero dar un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es un ejemplo que quiero que tomen como metáfora de otros modos de vida. Es decir, hay miles, ustedes me pueden hablar de, no sé, la cultura o los pueblos guaraníes, ¿no? Yo puedo hablar de los mayas, de muchos otros, cada quien tendrá sus ejemplos y sus cosas, pero a mí me interesa mucho resaltar porque es una comunidad en la India, que es una comunidad realmente pobre, chiquita, digamos con condiciones difíciles de vida, porque está en un lugar donde, bueno, dicen los que saben que es el lugar donde más llueve de todo el mundo, ¿no? Donde más agua cae a lo largo del año. Entonces es muy difícil vivir en esas condiciones,
pero la comunidad ahí se ha organizado de manera que vive de manera muy inteligente. Es un modo de vida colectivo, por supuesto, porque de otra manera no se puede acomodarse con las condiciones que la naturaleza les está planteando. No la quieren dominar, sí se quieren acomodar, sí quieren convivir con esas condiciones naturales, ¿no? Entonces, convivir, complementarse, entenderse, tienen que entender cómo funciona el agua ahí. Está con ríos enormes que además crecen muchísimo y la comunidad, no sé por qué razón, eso sí no lo sé, está de los dos lados del río. Entonces, digamos que la familia está separada por el río, o los amigos están separados por el río y tienen que resolver el problema porque cuando el río crece ya no pasan, no se pueden ver, qué hacen para los cultivos, para comer, se vienen los árboles encima o qué cosa. Y ellos han inventado un modo de hacer esta convivencia, y es que, contrariamente a lo que ha insistido el gobierno de la India de poner puentes de concreto armado para que pasen, para que tengan seguridad en el paso, ellos han decidido que esos puentes de concreto armado, como el río los tira, el río ha hecho estallar varios de esos puentes, porque el agua, el caudal es realmente fuerte, y entonces ni siquiera los aguanta, porque además están puestos sobre la tierra de los dos lados, que se humedece. Entonces, claro, el concreto armado no aguanta, el progreso no puede resolver el problema en este caso. Y lo que hacen es que toman las raíces de los árboles de un lado y del otro y empiezan a construir, yo decía, cultura colectiva, pero cultura intergeneracional, y podríamos decir intersubjetiva, lo que hablábamos al principio. Y son los abuelos y los niños los que construyen, porque los adultos hacen otro tipo de tareas para la reproducción. Pasan el conocimiento de una generación a la otra, construyen, trabajan juntos, aprenden, ¿no? Aprenden siempre en colectivo, y miren cómo van armando las raíces de los árboles de acá hacia los del otro lado y las tejen entre sí. ¿Y por qué no se caen esos puentes? Pues porque mientras más llueve el árbol, más fuerza tiene, se arraiga más, y la raíz, cuando está entretejida, es más sólida, tiene más condiciones de sobrevivir, ¿no? Pero además hay que hacer todo un sistema de puentes, porque el árbol, el río, de repente está más bajito, entonces subirse a un puente altísimo es complicado, ¿no? Y a veces está más alto y entonces el puente de abajo no funciona. Entonces tienen que hacer un sistema múltiple de puentes en los que van tejiendo raíces de un lado para el otro, y entonces han integrado las dos partes de los dos lados del río, y la comunidad, digamos, transita por ahí, por los aires, a través de los puentes, ¿no? Con el agua nutriéndolas y con el agua también nutriéndola a ella misma. Entonces yo lo traigo acá porque me parece que es una de tantas modalidades que hay de pensar la naturaleza de otra manera, ¿no? Estos árboles no tienen químicos, no han eliminado las especies, pues digamos, no productivas, o los que son más bajitos los quitan porque solo los altos valen la pena, o en fin, nada de eso está pasando. No eliminan las hierbas malas, las utilizan, porque saben que las que nosotros llamamos hierbas malas son hierbas que alimentan al árbol y que le permiten justamente tener esta fuerza y esta riqueza. Los minerales del suelo no los extraen porque son también parte de los nutrientes del árbol. En fin, una serie de cosas como esas que la verdad hacen pensar mucho en qué vamos a hacer en el futuro. Vamos a seguir viviendo en un sistema muy, digamos, aparentemente muy coherente, muy ordenado,
¿no? Muy diferente a ese del caos y de los enredos de las raíces, ¿no? ¿Qué desorden es ese? Pero es un desorden sustentable, es un desorden que permite la vida, que propicia la vida. Y en cambio ese otro orden no está propiciando la vida. Entonces, más allá de que todo esto podemos plantearlo en otros términos, en términos políticos, en términos geopolíticos, pero el gran desafío que tenemos hoy en el capitalismo contemporáneo o en el mundo contemporáneo es que justamente todas estas alternativas de vida están siendo eliminadas aceleradamente con esta situación de catástrofe irreversible a la que hemos llegado. Entonces, o paramos el proceso o hacemos como la galaxia que manda hilos a bifurcarse para ir saliendo de esta lógica sistémica. Hay esta teoría, digamos, que ha trabajado mucho Emanuel Wallerstein a partir de la teoría del caos, que dice que también las sociedades, como son sistemas de vida, tienen que irse bifurcando en el momento en que el sistema de vida pierde coherencia. Para mí, por lo menos con toda la información que podemos manejar, está claro que el capitalismo ha perdido coherencia, ha perdido capacidad de reproducción, digamos, ha perdido capacidad de brindar una idea de futuro y una realidad de futuro para toda la sociedad, y que entonces, bueno, hay que empezar a buscar las rutas de salida. Podemos confrontar ahí dentro en el núcleo, en la propia galaxia, podemos ir buscando alternativas y modos de construir algo distinto, ¿no? Y encontrando otros ejes vertebradores del concierto social, ¿no? De las relaciones sociales, otras lógicas de vida, otros modos de vida, otros modos de relacionamiento que nos permitan salir adelante. No es único. A mí me parece que no podemos pensar en una respuesta única, porque lo único está planteado en esta lógica lineal. Ahí sí hay solo una manera de hacer las cosas. Cuando nosotros pensamos salirnos de la lógica lineal, pues por definición estamos rompiendo el esquema y estamos pudiendo abrir múltiples posibilidades. No tenemos que tener un proyecto de cambio de mundo todos compartido por todos. Tenemos que tener cada uno sus rutas de reconstrucción de la vida de acuerdo con sus propias dinámicas y sus propios modos de pensar, sus propias geografías, ¿no? Sus propias condiciones de existencia. Entonces, podemos, a partir de ahí, dar todas las rutas, todas las interpretaciones teóricas, políticas, organizativas que queramos, pero lo que sí tendríamos que hacer en colectivo, digamos, en conjunto, es buscar las formas de salir de este sistema que, si no lo paramos, nos va a terminar aniquilando. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Esther. Abrimos entonces el momento de preguntas, debates, opiniones, comentarios. Vamos a, por cuestiones de tiempo, vamos a intentar recoger todas las miradas y las preguntas en una sola ronda. Entonces, vamos a solicitar que en el caso de las preguntas la puedan realizar, y en el caso de aportes también lo más concreto posible, para que podamos escuchar las voces de todos y de todas. Entonces, el momento está abierto y vamos a ir
pasando el micrófono a las personas que desean aportar en el debate. ¿Ya? Bueno, buenas noches. En el capitalismo presente y futuro, ¿qué hay de la robotización, automatización del trabajo, tecnología aplicada en los robots, empleos que se van a perder? Se habla mucho de eso. En este contexto, sí, ¿qué respuesta podemos encontrar? Muchas gracias. Esa es la pregunta. En esta alternativa de convivencia donde podamos plantear un caos diferente, diríamos, donde todo cae otra vez en el dinero, si pudiera darnos unas pistas como para poder construir eso alternativo. Cuando vi esa imagen, lo primero que pensé fue en el colapso de la unipolaridad y la emergencia de la multipolaridad, ¿no?, en el sistema internacional. Pero me parece que los nuevos polos de poder internacional reproducen la lógica del polo hegemón. Y pareciera que esa lógica es la de la guerra perpetua. O sea, entendiendo el capitalismo como su esencia más pura, ¿no?, la del estado de guerra total contra la población humana en todo el globo. Una guerra que no es solo entre países, sino es una guerra del capital contra la gente, a nivel mediático, económico, obviamente, político, y que lo vemos en América Latina, sobre todo en la exclusión social. Esa es una guerra admitida por todos. O sea, cuando las ciudades se parcelan en espacios económicos de poder, hay una exclusión que está matando gente. Lo vemos en las favelas, en Río de Janeiro, en Sao Paulo y en todas partes. Mi pregunta sería, ¿qué herramientas podemos utilizar para hacer palpable esa guerra? Para que esa clase media, ese ciudadano que cree que puede seguir viviendo en esa lógica, entienda que no hay una vuelta a ese capitalismo de la década del 60, sino que vivimos en un capitalismo que no tiene solución y que lo está matando. Si no lo mata él, lo mata a su hijo o lo va a matar en general. Gracias. El éxodo, acá estoy, el éxodo, el salir de una ciudad, de un pueblo, para venir a la ciudad y estar viviendo dentro de un garaje. El éxodo sería una de las consecuencias, ¿verdad?, del capitalismo. Y tal vez el no salir, de tomar medidas gubernamentales para mantener una producción en la tierra, desarrollo. Pienso que eso podría ser una solución ante este problema del capitalismo. ¿Cuál es la solución? No entendí cuál era la solución. Más aún acá en nuestro país, ¿verdad?, que está muy arraigado la agricultura. De repente el campesino, tenés tierra, tenés una tierra bastante fértil, pero no sabemos qué hacer con la tierra por la falta de capacitación. Y acude a ti así justamente al éxodo, ¿verdad? Entonces diría yo que
doy a mi propuesta, ¿verdad? Tal vez el no salir del lugar, el evitar el éxodo en los pueblos, sería una solución al capitalismo, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Alguna persona más? Sí, allá. Bueno, usted inició su plática en base a la fuerza existente de la idea de progreso. De la idea de progreso. Y evidentemente esa idea de progreso en este mundo globalizado, que a su vez es una estructura geopolítica hegemónica, esa idea de progreso es una idea de racionalidad hegemónica. Por eso es que frente a las crisis recurrentes o a la destrucción de la propia naturaleza y de la vida humana, sin embargo, permanentemente las respuestas de ajustes hegemónicos son una idea de progreso. Tanto desde el poder contra el discurso del contrapoder. En donde el contrapoder termina siendo funcional a la propia lógica del poder. Entonces, la pregunta es si estamos realmente en presencia de una crisis epistemológica, una crisis del pensamiento, o simplemente una crisis del discurso, en esta relación entre el sujeto y el objeto. La segunda pregunta es, evidentemente, ante esta tendencia aparentemente irreversible, en donde la reproducción de las relaciones capitalistas a nivel mundial, a nivel global, se redefinen en cada país de una manera particular, en función básicamente de la fuerza del Estado, de la fuerza de la sociedad y de las capacidades políticas de resistencia. Entonces, si hay una tendencia irreversible, como usted lo acaba de señalar, no es el tiempo de pensar si es posible o no detener este proceso. Porque es irreversible, la tendencia es irreversible. Entonces la pregunta es si es posible o no detener este proceso. Y para detener este proceso debemos hacer esfuerzos significativos de recurrir al pensamiento crítico, no la crítica de la refutación, blanco y negro, sino una crítica del razonamiento. Porque nosotros terminamos razonando en la misma clave que criticamos. Y entonces si criticamos, más o menos criticamos desde una razón moral, no desde una razón política. La política como preservación de la naturaleza y de la humanidad es otra cosa. Y sobre esa base que usted acaba de mencionar, en esa experiencia, creo que de la India, bueno, en cada realidad social habrá una experiencia similar a la de la India, pero son microclimas. Y por lo tanto, si hay una experiencia
fascinante de recuperación de la identidad de la naturaleza y de la humanidad. Es como experiencia, una experiencia rica, pero no es suficiente, porque terminan siendo absorbidas por la marginalidad, la exclusión y el mercado. Entonces, ¿de qué manera un relevamiento de estas experiencias, que a pesar de la lógica del mercado y de la globalización, sobreviven? Y la sobrevivencia en este momento es una categoría política. Sobreviven, y al sobrevivir generan un plus valor de la ética, no un plus valor de la economía, un plus valor de la ética. Y quizás si podemos identificar este plus valor de la ética, por lo menos como diría Martí, en nuestra América. Y señalaste el tema del maíz, como el maíz, ¿verdad? Es una cuestión básica de nuestra propia cultura y nuestras identidades, y ahí nos podemos unir tanto los paraguayos como los mexicanos a partir de la identidad y la cultura del maíz, ¿verdad? O de las semillas. Hasta en las semillas se plantea una lucha, hasta en las semillas. Defender las semillas originarias aquí es defender la lucha por la territorialidad, la cultura y nuestra identidad frente a las semillas transgénicas. Pero para el campesino generalmente no visualiza ese enorme aporte, esa nueva dimensión política y ética. En síntesis, creo que hay crisis, pero no sé hasta qué punto hay una crisis epistemológica. Segundo, hay una tendencia que apunta a la destrucción a escala planetaria y cada vez más acelerada. No sé hasta qué punto hay esfuerzos intelectuales y políticos por detener eso. Tercero, hay experiencias sustantivas poco rescatables, porque esto implica una mirada diferente de la realidad y del mundo. Y cuarto, así como predomina la reinserción de nuestros países en términos subordinados, porque finalmente somos periféricos al capitalismo mundial, ¿de qué manera podemos rescatar, digamos, una mirada diferente de nuestra América, en la cual hay experiencias compartidas? Porque lo que se muestra, como usted señala, es que en la lógica de la historia hay una tendencia al despojo. Y el despojo no es solamente económico, el despojo está democrático, porque se roban los votos. Y curiosamente, tanto en México como en Paraguay, a pesar de que hay un despojo evidente, es tan hegemónico la fuerza de las elecciones interpretadas como democráticas, como la fuerza del mercado, que todo el mundo corretea para llegar a incorporarse al sistema político, otorgándole la legitimidad del despojo nacional, regional y mundial. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la doctora Esperanza Martínez y luego estamos con Guillermo Resuelta, ¿sí? Muchas gracias, Guillermo, por el micrófono. Ya, muchas gracias. En primer lugar, felicitar por la exposición y confesarle que yo vine cautivada por el título de la conferencia. Porque en realidad hablaba en singular de la geopolítica, del poder, del dominio, pero hablaba en plural de las emancipaciones. Y en realidad como creo que soy como una especie de optimista persistente para no entrar en esta crisis, digamos, de
de la desesperanza, que me cuesta luego por mi nombre, ¿verdad? Pero yo quisiera escuchar sobre las emancipaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya no voy a proyectar, pero a mí me gusta mucho estar sentada, y menos cuando hablo, ¿no? Entonces me levanto. Bueno, yo oí que anunciaban que esto del final era debate, no preguntas y respuestas. Entonces lo considero como tal, y la verdad que se han planteado cosas bien interesantes, ¿no? Efectivamente, les quiero decir que el tema general era este de geopolítica, de la dominación y las emancipaciones. Pero llevo cuántas horas hablando, entonces la verdad no puedo decir lo mismo en todos los lugares, yo no me sé repetir, me cuesta trabajo, entonces ya acá no tocó exactamente el tema, tocó una parte del tema. Pero vamos resolviendo algunas cosas. Robotización, automatización, pérdida de empleo, sí, efectivamente, ahí está. Es otra manera de decir lo que dije aquí, ¿no? Efectivamente hay esta idea, digamos, esta idea que viene comprendida dentro del establecimiento de la relación sujeto-objeto, nos lleva a eso que se estaba planteando ahí atrás, ¿no? De la robotización. O sea, ¿qué es lo que hace el capital permanentemente desde que inicia? Es intentar objetivar todo lo que toca, ¿no? Y lo que toca, ¿qué es? El trabajo humano, la habilidad humana, la mente humana, ¿no? El trabajo de la naturaleza, porque la naturaleza también trabaja, también está creando permanentemente. Entonces hay una permanente tendencia por convertir en objeto, en máquina, en instrumento, todo aquello que es habilidad y saber de la naturaleza, de donde provenga, ¿no? Humana o no humana. Entonces sí, es parte de esta carrera por el crecimiento, la acumulación. Mientras más se objetive, más se puede desujetizar. Mientras más se despoje, más frágil queda el potencial sujeto, y entonces lo desarticula, ¿no? Lo dispersa, le pone condiciones en las que es difícil actuar. Y ese es un proceso permanente en el capitalismo que, bueno, es parte de los límites, o sea, hasta dónde puede llegar ese. Ya hoy tenemos la situación de que la guerra empieza a trabajar de manera así automatizada, ¿no? Tenemos robots que van y hacen el trabajo que en otro momento hacían los soldados. Entonces ya estamos llegando hasta esos niveles tan sofisticados. Yo incluso digo siempre, a ver, la fuerza de trabajo humana que tiene el capital, ¿no? Pero ¿y la fuerza de trabajo no humana que tiene cuando pone a las bacterias a producir en los laboratorios, cuando pone a las abejas a producir otro tipo de cosas? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo metemos en el esquema de interpretación? Hay que ahí trabajar como muchas otras sutilezas del desarrollo del capitalismo, del desarrollo de esta lógica incluso de desposesión y cohesión a través de la desposesión. A veces es desposesión absoluta, ya es otra cosa, pero bueno, todo eso está dentro de esta misma lógica. Y lo mismo que se está llegando a una catástrofe ecológica, se está llegando en este terreno a la eliminación de la participación viva en la producción, por ejemplo, como tendencia, ¿no? ¿Qué significa eso para una sociedad de tantos miles de millones de habitantes que todos se están quedando? No me acuerdo quién de todos fue el que mencionaba, todos están quedándose, digamos, todos están siendo expulsados
están quedándose fuera, están quedando en los márgenes. ¿Qué es eso? ¿Cómo puede tener legitimidad y capacidad de cohesión un sistema que nos expulsa? Porque una cosa es la desposesión que se reincorpora, el desposeído que es reincorporado, y otra cosa es el nivel al que se está llegando hoy en día, en el que una parte es esta, pero una buena parte creciente incluso es ese desposeído, despojado, que además es expulsado, que ya no cabe, que hay que tirar al mar o que hay que matar. Y entonces de repente en lugares donde no hay guerra porque están exterminando a la gente. ¿Qué es todo eso? Pues es parte del resultado de lo que tú estabas apuntando allá, ¿no? Que claro, hay que elaborar mucho más, pero digamos, para mí está muy claramente incorporado en esto mismo cuando hablamos de la objetivación, la relación sujeto-objeto y todo esto. Es un límite más. Así como hice en la exposición, voy a dejar las alternativas y las emancipaciones al final para que salgamos muy contentos. Sí, a ver, la multipolaridad reproduce la lógica de la unipolaridad y todo esto. Luego me planteaban allá atrás, ¿qué es esto? ¿Es una crisis epistemológica o es qué tipo de crisis? Yo diría que hay, casi podríamos decir, una crisis epistemológica no compartida, ¿no? O sea, yo diría que la epistemología de la linealidad, de la modernidad, del capitalismo, evidentemente está teniendo problemas. Yo no sé si plantearlo como crisis epistemológica. Sí lo puedo plantear como crisis civilizatoria, porque ahí no solamente está puesta en cuestión la lógica, sino también la capacidad de coordinación, de cohesión, como planteaba yo, de esta lógica, de esta expresión epistemológica que organiza materialmente al mundo a partir de sus principios, ¿no? Eso sí está en crisis, eso sí está mostrando que no tiene condiciones de sustentabilidad, ya no las tiene hoy, pero mucho menos si sigue avanzando. Entonces ahí sí hay un problema. Ahora, para que fuera una crisis epistemológica tendría que ser compartida de algún modo, ¿no? Por lo menos una buena parte, creo yo, del sentido común, porque no se puede quedar una crisis epistemológica, no se puede quedar en el campo de los intelectuales, no se puede quedar en pequeños espacios en las universidades. O sea, cuando hay crisis de epistemología es que, por un lado, la sociedad o una buena parte de la sociedad se convence de esta crisis, pero por otro lado también es que hay caminos epistemológicos alternativos, propuestas epistemológicas alternativas. O sea, estaríamos pensando que los otros modos de entender el mundo y los otros modos de vivir el mundo tienen condiciones, o sea, tienen sostenibilidad, ¿no? Aunque sea teórica. Yo no creo que estamos ahí. Y ahí vamos también a esto que se planteaba de la multipolaridad y todo esto. Es decir, yo la verdad creo, en eso sí soy, no sé, muy hasta pesimista, yo diría un poco. Yo me doy cuenta que cambiar la cabeza de la gente es lo más difícil que hay. Hacer a la gente pensar de acuerdo con otra matriz es algo complicadísimo. Y ustedes los dos decían algo parecido de es que estamos haciendo la crítica desde la misma base epistemológica, entonces terminamos no saliendo del enredo, ¿no? Es decir,
hacemos multipolaridad en vez de unipolaridad, pero finalmente estamos haciendo polaridad, ¿no? Estamos reproduciendo la misma lógica. Ese es el problema fundamental, me parece a mí. ¿Cómo cambiamos la forma de pensar? Cuando yo hablo de modo de vida, de modo de organización de la vida, implico la visión del mundo, implico el modo de pensar, implico las claves desde donde estamos pensando ese mundo, ¿no? Y ahí, la verdad, creo que nos queda un largo trabajo que hacer. Alguien decía, ¿cómo hacemos para que la gente se dé cuenta de todo esto y se convenza de que realmente el capitalismo no es sustentable y que tenemos que ir por otra ruta? ¿Cómo hacemos? Venimos haciendo, desde hace mucho venimos haciendo, quizá lo hacíamos de un modo así, ¿no? Sin romper con el campo racional en el que estaba colocado el capitalismo, ¿no? Entonces, modernidad criticada desde la modernidad, capitalismo desde el capitalismo, ¿no? Lógica de progreso desde el progreso. No creo que llevamos tanto tiempo y quizá tantas energías ya puestas en romper el campo epistemológico, en abrir otras rutas. Por eso para mí la imagen de la galaxia es tan fuerte, tan importante, porque la galaxia lo que hace en el momento en que se empieza a disipar es que suelta, y al soltar la racionalidad ya es otra, la lógica de comportamiento es otra, y la nueva agrupación, los nuevos núcleos que se pueden crear, para mí implica un espacio epistemológico distinto, ¿no? Yo traduciéndolo a ese terreno. Por eso yo ahí estoy viendo las emancipaciones. ¿Cuántos brazos tira la galaxia? N. O sea, por todos lados los está arrojando, y además los arroja para acá, para allá, cada uno sale por donde puede salir. O sea, cada uno se suelta de la cadena ahí donde encuentra el huequito. Y a partir de ahí empieza a construir racionalidad, sobrevivencia, modo que efectivamente es una categoría política, modo de vida, modo de relacionamiento, todo lo que implica pensar en otros términos epistemológicos y construir con otra lógica sistémica. A lo mejor un sistemita muy chiquito. Efectivamente, esto se llama Cherrapunji, el lugar que les mostré. Está en Meghalaya. Imagínense, palabras que yo incluso nunca había oído antes de empezar a investigar estas cosas, ¿no? O sea, es algo chiquito, lejano. ¿Cómo lo vamos a conocer? Pero esos chiquitos lejanos hay por todos lados, eso sí, ¿no? A mí lo que me preocupa tremendamente es que este aceleramiento del progreso, de la capacidad tecnológica de dominar, ¿no? De la capacidad tecnológica para matar e incluso organizativa para matar, para exterminar la vida, que puede ser a través de la alimentación, puede ser a través de las guerras, puede ser por donde quieran buscarle, hay miles de modos de eliminar la vida. Entonces, esta velocidad está siendo tal y tan avasalladora que no nos deja terminar ni siquiera de localizar todos los cherrapunjis que hay en el planeta, y mucho menos deja que esos cherrapunjis crezcan hasta construir un nuevo núcleo sistémico, ¿no? Ahí tenemos un problema muy serio. Por eso yo decía, de algún modo hay que parar esto. ¿Se puede parar? Creo que no. Pero parcialmente sí podemos empezar a poner obstáculos. Sí podemos, en la medida que abrimos brazos del sistema, pues estamos vaciándolo un poco, le estamos quitando fuerza. Tenemos que probar todas las maneras posibles. O sea, yo creo que lo único que no podemos hacer es no probar, es no intentar, es no
inventar, ¿no? Porque no están dadas las semanas, no está el camino trazado, no tenemos las claves, el programa ya establecido. O sea, tenemos que emanciparnos hasta de eso, hasta de las trabas de los programas preestablecidos. Entonces, ahí tenemos que trabajar. Hay en los primeros años de este siglo, había realmente una oleada fuerte, ¿no? Aquí en América Latina estábamos, en nuestra América, estábamos, pero de plano, en la euforia de la construcción alternativa, con miles de variantes, con variantes viejas, con otras antiquísimas, ¿no? Unas venían del mundo indígena, de los mundos indígenas además, porque lo indígena no es homogéneo, ¿no? Otras venían del siglo XX, del siglo XIX, es decir, todo eso se estaba saliendo por todos lados. Y ahora ya no lo vemos tan claramente, porque la verdad, el avasallamiento es muy fuerte. Y yo creo que el daño cultural que han tenido los pueblos, en este caso los pueblos indios, después de resistir 500 años, el daño, la destrucción cultural más grande la han tenido en los últimos 30, 40 años. Después de 500 de estar ahí, ¿no? Resistiendo, manteniendo, reinventando. Y ahora las lenguas han ido desapareciendo, la vestimenta ha cambiado completamente, todos andan con Adidas y cosas de esas. O sea, realmente hay una destrucción cultural gigantesca en esta última fase del capitalismo. Y para mí, sí, la cultura, todo es político, hay política en todas las dimensiones de la vida. Digamos, la politicidad no se va a restringir a una esfera, mucho menos a un proceso electoral, ¿no? Por favor. Pero la cultura finalmente es como la condensación de todo esto, ¿no? Modo de pensar, modo de vida, lógica. Ahí tenemos que trabajar. Ese es el espacio. Eso es lo que tenemos que defender, que rescatar, que reinventar. ¿Estamos pudiendo hacerlo? No lo sé, pero hay muchas cosas que se están haciendo. Chiquitas, todas chiquitas. Y en este momento más chiquitas de lo que eran. Cosas que eran grandes se han ido encogiendo. Pero ahí están, ¿no? Y están reflexionando. Los movimientos, por ejemplo, sociales, yo no sé, por lo menos en todo lo que yo he estado estudiando, interrelacionándome con muchos movimientos, tienen una especie de ciclo muy particular, ¿no? No todo el tiempo están movilizados. Hay muchos momentos en que están como rumiando todo aquello que hicieron en el momento en que se movilizaron. Y ese momento en el que están rumiando es un momento muy creativo, aunque no se vea, aunque no aparezca. Yo creo que estamos en ese momento creativo, ¿no? O digamos, no estoy segura si es creativo, pero sí estoy segura que es ese momento como más invisible, como más recogido. Ahí la apuesta es, el desafío es que no se pierda lo que se tenía, no solamente que no se avance, que no se pierda lo que se tenía, porque todo está actuando para favorecer esa pérdida, ¿no? Y por supuesto que a partir de ahí haya la posibilidad de que este tiempo de encierro, de reflexión, de recogimiento, permita realmente trabajar, no sé, la cabeza, el sentido de realidad, incluso las perspectivas emancipatorias. ¿Qué es emancipación? ¿Qué quiere decir revolución hoy en día? ¿Qué quiere decir para mí? ¿Qué quiere decir para ti? O sea que no siempre es lo mismo, tiene matices, tiene historias diferentes. O sea, hay todo eso está ahí. ¿Qué hacemos para recogerlo, como tú decías, ¿no? ¿Qué hacemos para recogerlo y para darle cauce, para impulsarlo, para llevarlo adelante? Pues yo digo que ahí todas las energías son pocas, ¿no?
creo que se puede detener lo irreversible, pero no sé si, lo que sí es que estoy segura que no se puede revertir si es irreversible. Detenerlo, bloquearlo, obstaculizarlo, tal vez podemos en parte. ¿Sirve? No sé. Si bloquearlo nos abre un espacio para caminar por otro lado, sí. Si no, no. El compañero que planteó lo de no salir del campo ya se fue, entonces ya no tocó el punto. Es una manera, ¿no? Además también aquí hay que pensar los tiempos, las escalas, las posibilidades. O sea, no hay la emancipación, hay procesos que nos pueden ir acercando, que nos pueden ir llevando, que nos pueden ir abriendo pistas, posibilidades, pero en algunos casos sí sería interesante que la gente no se vaya del campo. Todo la invita a salir del campo. La urbanización es uno de los peores problemas que tenemos por muchas razones, pero no sé, de repente quedarse en el campo no es siempre opción. No es siempre, digamos, camino emancipatorio, no es siempre una salida, a veces es un encierro. Entonces, pues ahí sí hay que ir explorando, cada quien a sus ritmos. No sé, yo en un momento hablé de, ¿cómo era? Una oleada, un ciclo de emancipatorio en América Latina, por ejemplo. Creo que hoy no estamos en ese momento de efervescencia, pero no quiere decir que haya desaparecido lo que se creó, ¿no? No quiere decir que desaparezcan esas ideas que nos colocaron, ¿no? en esta situación de pensar las cosas a partir de claves epistemológicas distintas. Eso es un acumulado de las luchas que la verdad nos da mucha fuerza, ¿no? Y tenemos que aprender a conocer lo que no nos gusta, ese lugar donde estamos, cómo es, exactamente cómo es, no cómo suponemos que es. ¿Qué es lo que nos amenaza de eso? ¿Qué es lo que está pasando realmente con los transgénicos? ¿Qué pasa con los venenos? Tenemos que saberlo y no pelear contra fantasmas. O sea, colocarnos como para pelear con lo que vale la pena pelear y para evadir lo que vale la pena evadir, y a partir de ahí, pues nuestros brazos de la galaxia que nos lleven a algún otro lugar donde podamos construir la vida de otra manera.